Aquí no vas a escuchar lo que ya te contaron. Aquí vas a imaginar lo que pudo ser. Esto es Ucrónico, donde la historia se divide en dos. La primera línea es real, la segunda es un suspiro del destino que nunca ocurrió. Aquí los héroes no solo ganan o pierden, a veces vuelven a intentarlo en otro universo. Todo lo que verás existió o estuvo a punto de existir. Porque la historia no se repite, pero a veces se disfraza para enseñarnos algo. Cada imperio deja una sombra y en esa sombra nace la ucronía. La historia que fue y la que no fue beben del mismo río del tiempo. Un cauce lleva a lo que conocemos, el otro a lo que tememos imaginar. Y en ese reflejo imposible aparece una pregunta. ¿Qué habría pasado si el destino hubiera cambiado una sola orden, un paso, una bala? Hoy cruzaremos esa frontera invisible, donde Napoleón desafía a los dioses. La historia real comienza en la Europa que temblaba ante su nombre. Nacido en Córcega, hijo de la Revolución, su ambición era más grande que el continente. Transformó ejércitos en legiones de fe, convencidos de marchar junto al destino. Coronado por sí mismo, levantó un imperio donde la gloria valía más que la vida. Europa se rindió ante su genio y su miedo. Los reyes se arrodillaron y el pueblo soñó con orden. Pero ningún dios soporta a un hombre que se cree su igual. Las mismas victorias que lo elevaron empezaron a hundirlo. La ambición se convirtió en maldición y cada triunfo pesaba como una deuda con el cielo. En Rusia el invierno fue su juez, su verdugo. Aún así regresó, un fantasma con uniforme, decidido a desafiar de nuevo al mundo. Y cuando todo parecía imposible, el destino le ofreció una última batalla, Waterloo, la palabra que se convirtió en sentencia. El emperador caía, pero la maldición apenas despertaba. En Waterloo, el destino escribió su última línea, pero ¿y si la hubiera borrado? Imagina un cielo sin derrota, un amanecer donde la historia giró una página distinta. Napoleón no cae, el barro no devora su gloria, la lluvia cesa justo antes del desastre. Sus tropas avanzan, el ala izquierda británica se quiebra, Wellington huye entre la niebla. Europa no despierta en manos de reyes, sino de una idea convertida en imperio eterno. El siglo XIX se curva, la monarquía desaparece antes de renacer, la ciencia crece bajo un sol imperial. Francia, unida a Egipto y Roma, funda una nueva era, la razón como religión y el progreso como Dios. La maldición cambia de rostro, ya no castiga al hombre que se creyó Dios, sino al mundo que lo adoró. Las máquinas de vapor se convierten en armas de control, los mapas se vuelven grilletes. El tiempo avanza, pero nadie se atreve a cuestionar al imperio que nunca cayó. ¿Seríamos más libres o solo más obedientes a otro Dios con uniforme? La historia alternativa no es sueño, es advertencia. Cada victoria que deseamos tiene un precio que no vemos hasta que ya es tarde. Napoleón sigue reinando en esa otra línea del tiempo, donde el futuro habla francés. Y en ese universo, la palabra libertad perdió el acento humano. El verdadero milagro fue haber perdido porque el fracaso devolvió la historia a los hombres. Tal vez por eso su sombra nos sigue, no como maldición, sino como espejo de ambición y destino. ¿Y tú? ¿Qué crees que habría pasado si aquel día la lluvia hubiera esperado un minuto más? Déjalo en los comentarios, mientras das like, que así sabré que hay más viajeros del tiempo escuchando. En cada historia posible, vive un reflejo de nosotros, soñando con poder cambiar el pasado. Ucrónico existe para cruzar esa frontera, para imaginar sin miedo lo que nunca fue. En la nueva Europa de Napoleón, las fronteras se disolvieron bajo un solo estandarte dorado. Los idiomas se unificaron, las monedas se fundieron y la historia empezó a escribirse con una sola voz. La ciencia floreció, pero ya no para cuestionar, sino para servir al orden. Los inventos que en otro mundo iluminaron hogares, aquí vigilaban pensamientos. La imprenta, hija de la libertad, se convirtió en sacerdotisa del poder. París era el corazón del mundo, latiendo al ritmo del tambor imperial. Desde Egipto hasta Siberia, los templos mezclaban ciencia y culto, razón y obediencia. El progreso avanzaba sin alma, perfecto, brillante y vacío. Las guerras desaparecieron, pero también el arte de dudar. Cada ciudadano era un soldado del orden, cada idea una consigna. El mundo logró la paz, pero una paz sin preguntas.
Napoleón envejecía rodeado de sabios y autómatas, de obediencia perfecta y silencio absoluto. A veces miraba al horizonte y se preguntaba si aquel triunfo era realmente suyo. En sus sueños aún veía Waterloo, pero el barro ya no era derrota, sino advertencia. La maldición había cambiado de forma. Ya no lo destruía a él, sino al mundo que creó. Los hombres dejaron de ser libres, aunque creían ser eternos. Y en esa eternidad perfecta, la humanidad empezó a apagarse, como una vela sin aire. En el otro universo, el real, el exiliado de Santa Elena cerraba los ojos en paz. Tal vez comprendió que el destino lo salvó de sí mismo, que la derrota fue su redención. Y nosotros, al mirar este espejo alternativo, entendemos por qué a veces perder es ganar. A veces la historia no se repite, solo espera que la miremos desde otro ángulo. Cada imperio es un espejo que devuelve más de lo que ofreció. Napoleón quiso reescribir el mundo, pero el mundo terminó reescribiéndolo a él. Su nombre sobrevivió más que su imperio, porque las ideas, incluso las erradas, también dejan herencia. La maldición no fue el exilio ni la derrota, sino el peso de su propio mito. Ser recordado puede ser una bendición o una condena. Depende de quién te sueñe. En otro universo sigue gobernando, inmortal y solitario, prisionero de su victoria eterna. Mientras aquí, en nuestra línea del tiempo, descansan sus restos en mármol y preguntas. Quizá el destino solo cambió de máscara y nosotros seguimos interpretando su papel. Cada ¿qué hubiera pasado si? Es un portal, una advertencia disfrazada de curiosidad. Porque el poder sin límite siempre encuentra su Waterloo, en cualquier universo, y aunque imaginemos 1000 caminos alternos, solo uno tiene sentido, el que aprendemos del error. La ucronía no busca cambiar el pasado, sino entender el presente desde lo que nunca fue. ¿Y tú que has llegado hasta aquí? Sabes que la historia no es un destino, es una elección. Dale like si crees que los hombres aún pueden aprender de sus derrotas. Y deje en los comentarios qué otra maldición del pasado debería abrirse en este canal. Porque cada historia tiene dos versiones, la que ocurrió y la que aún espera contarse.